Dios le bendiga a todos los hermanos en Cristo Jesús. Aquí me encuentro con el pastor Francisco José Sabino y le estaré haciendo algunas preguntas sobre la fe cristiana. Preséntese, príncipe. Dios le bendiga, un placer estar con toda la audiencia que nos escucha en este hermoso momento. Venimos de parte de Dios para bendecir tu vida en este precioso día, porque lo que el mundo necesite es a Dios y su palabra. Eso es lo que el mundo necesita, Dios y su palabra. Amén. Una vez presentado, príncipe, le quiero hacer la primera pregunta, y es la siguiente. ¿Por qué como cristiano yo debo de orar todos los días? Bueno, es importante la oración en la vida cristiana. Es tan importante la oración en la vida cristiana como los pulmones necesitan aire. Asimismo, la vida cristiana necesitan de la oración. Si un cristiano no ora, se seca como un árbol cuando es sacado de la tierra. Así el cristiano que no ora se seca. Y Juan en el capítulo 15 nos lo dice, que Jesús es la vida verdadera y nosotros somos que los pámpanos, y que fuera de él nada podemos hacer. Jesús es ese tronco y nosotros somos esas ramas. Y así yo pongo la oración como ese ejemplo. Es como una planta, ¿no verdad?, en la cual nosotros nos sustentamos como ramas. Si nos despegamos de esa planta, entonces nosotros que somos ramas nos secamos y nos morimos. Entonces, ¿cuál viene siendo la oración? Esa savia que mantiene la planta y las ramas entrelazadas. Si nosotros nos despegamos de la oración, de esa savia que es la oración, entonces dejamos de existir, entonces nos morimos espiritualmente, entonces nos despegamos de la vida verdadera, entonces nos alejamos de él. Por eso es importante que el cristiano ore. Es importante para la vida cristiana la oración. Es importante orar una vez, 2, 3 veces al día. Es importante sacar tiempo para dedicárselo a Dios, porque cuando oramos tenemos un diálogo con Dios. Porque ¿cómo usted puede tener una relación como padre con sus hijos si usted no habla con sus hijos? O si sus hijos no hablan con sus padres, ¿cómo usted puede tener una relación con su esposa o su esposo si ustedes no se comunican? De esta misma forma, nosotros como seguidores de Cristo, como cristianos que somos, debemos de tener una relación con Dios, un diálogo con Dios. Y este diálogo solamente lo podemos obtener a través de la oración, porque orar es hablar con Dios, es comunicar a Dios nuestros deseos, es comunicar a Dios nuestros sentimientos. Orar es expresar a Dios lo que estamos pasando, lo que sucede en nuestra vida. Orar es hablar y dialogar con Dios. Por eso es importante que un cristiano ore. Si un cristiano no ora, entonces su relación con Dios se ve afectada. Y si la relación del cristiano con Dios se ve afectada, entonces mi vida espiritual muere y me alejo de Dios, porque no tengo un diálogo, no tengo una comunicación con el Creador y el Dador de la vida. Amén. Siguiente pregunta, príncipe. ¿Por qué como cristiano, si yo oro y mantengo una vida de oración, entonces debo leer la Biblia? ¿Qué pasa con un cristiano que solamente ora pero no lee la Biblia? Bueno, ya que orar es hablar con Dios, como decían ahorita, es comunicarnos con Dios, es expresarle nuestros sentimientos, nuestras emociones y lo que deseamos, lo que tenemos a Dios. Debemos de también, así como hablamos con Dios, conocer a Dios. ¿Y cómo un cristiano conoce a Dios? Lo conoces a través de la lectura de la Biblia. Un cristiano no puede conocer a Dios a través de la oración. Sí podemos escuchar a Dios a través de la oración, hablarnos. Y sí podemos hablar con Dios a través de la oración. Pero conocer a Dios, conocer los atributos de Dios, conocer la santidad de Dios, conocer la majestad de Dios, conocer la misericordia de Dios, conocer la grandeza de Dios. Esto, ¿cómo lo podemos conocer? A través de la lectura de la palabra, de la Biblia. Si un cristiano no lee, no tiene el conocimiento, no tiene la suficiencia de quién es Dios en su vida, de qué puede hacer Dios con él.
de la ayuda que Dios puede darle a él. Cómo un cristiano puede tener temor de Dios a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí conoce la verdad de Dios, conoce los mandamientos, los decretos, los estatutos, los juicios de Dios. A través de su palabra es que la podemos conocer. Y por eso es importante que un cristiano lea la Biblia. Es tan importante leer la Biblia como orar. Es la misma importancia, es el mismo valor que tiene tanto la oración como la lectura de la palabra, porque la oración es la respiración del alma, pero la lectura de la Biblia es conocer quién es Dios para mi vida. Amén. Pues nada, príncipe, que el Señor le bendiga y le siga dando más conocimiento de su palabra, ya que al orar y leer la Biblia hablamos y conocemos de Dios. Amén. Dios le bendiga mucho y la paz de Dios sobre su vida. Y recuerde este consejo: lea la Biblia todos los días, ore todos los días, porque es importante tanto leer la Biblia como conocer, como respirar, es decir, como orar. Cuando leemos la Biblia, comemos comida espiritual, pero cuando oramos, respiramos aire espiritual. Dios te guarde y Dios te bendiga.